Universidad Politécnica de Amozoc, materia Bioestadística, profesor Ricardo Báez Guzmán, distribución de frecuencia normal, integrantes Samantha de Jesús Hernández y María Estefany Sánchez Chico, María Pilar Guadalupe Hernández Luna, Erika Morales Fernández, Yasmín Sosa Rojas. Distribución normal, también denominada distribución normal gaussiana o de lápiz-Gauss, fue descubierta y publicada por primera vez en 1773 por Moivry. Fue reconocida por primera vez por el francés Abraham de Moivry 1667-1754. Posteriormente, Carl Friedrich Gauss 1777-1855 elaboró desarrollos más profundos y formuló la ecuación de la curva. De ahí que también se le conozca más comúnmente como la campana de Gauss. Concepto de distribución normal. Se le llama distribución normal a la toma al azar de un número grande de casos que construyen un polígono de frecuencia con alguna variable continua, por ejemplo peso, talla, presión arterial o temperatura, con lo cual se obtendrá una gráfica curvada de características particulares. La gráfica de distribución normal, esta va a tener una forma de campana, la cual va a ser conocida también como la campana de Gauss. Este es un modelo matemático que se va a determinar las probabilidades. Va a determinar la probabilidad de encontrar un valor que sea igual o también inferior, conociendo el promedio y la varianza de un conjunto de datos. En esta gráfica, la porción que está sombreada va a corresponder a la probabilidad de encontrar un valor de la variable, que sea igual o también inferior al valor dado. Esta va a ser la probabilidad de que se aprenderá a determinar usando la tabla estandarizada. Propiedades de la distribución normal. 1. Tiene una única moda, la cual coincide con su media y su mediana, las cuales se encuentran en el centro de la curva. 2. Es una distribución simétrica. 3. Es asintótica, es decir, sus extremos nunca tocan el eje horizontal, cuyos valores tienden a ser infinitos. 4. El área total bajo la curva representa el 100% de todos los casos. Y 5. Los elementos centrales del modelo son la media y la varianza. Con estas propiedades podremos realizar una buena gráfica. Tabla y fórmula de la distribución normal. En la tabla presenta los valores de probabilidad para una variable estándar z, con media igual a 0 y varianza igual a 1. Para usar la tabla siempre debemos estandarizar la variable por medio de la expresión. Para esto tenemos que z es igual a x menos u entre o. X es el valor de interés, u la media de nuestra variable y o su varianza estándar. Debemos de recordar que u y o corresponden a parámetros que no conocemos, por lo que debemos calcular z usando los datos de nuestra muestra. Z es igual al número de desviaciones estándar que están comprendidas entre el promedio y un cierto valor de variable x. Ahora bien, recordemos que la distribución normal es aquella variable que se encuentra distribuida normalmente y está determinada por dos parámetros. Primer parámetro, su media aritmética, representada con la letra mu. Segundo parámetro, desviación estándar, representado con la letra o sigma. Por lo tanto, la densidad de la distribución normal viene dada por la siguiente ecuación. Esta fórmula va a determinar la forma de la campana. Así se dice que una característica x sigue una distribución normal de medida mu y varianza o sigma al cuadrado. La distribución normal utiliza una tabla estandarizada, la cual tiene valores de probabilidad para los distintos valores de z. Esta tabla contiene 11 columnas, las cuales se explicarán a continuación. En la primera columna de la tabla aparece el entero y primer decimal del valor de z. Vemos que los valores van desde menos 3, 4 a 3,3 en la primera fila. Arriba,
Aparece el segundo decimal del valor de z, y como es lógico, hay 10 números, 0,0 a 0,09. Entonces, para nuestro valor de z igual al que se pondrá en el problema, se buscará en la primera columna de la tabla y en la primera fila de la tabla para trazar las líneas perpendiculares desde esos valores y llegaremos a un número en el cuerpo de la tabla. El número que encontramos será el destacado y por lo tanto la probabilidad asociada será el número encontrado, es decir, la probabilidad de encontrar un valor de 0 será el que nos denote la tabla. Para comprender mejor la desviación estándar, resolveremos un problema. Entonces, supongamos que un conjunto de personas con edad promedio de 25 años y desviación estándar de 3,86, en el cual nuestro valor de interés es de 30 años, que corresponde a x. El valor de z será correspondiente a la fórmula asignada, donde z es el número de desviaciones estándar que están comprendidas entre el promedio y un cierto valor variable de x. X es el valor de interés, mu es la media de nuestra variable y o sigma es la desviación estándar. Por lo tanto, al sustituir la fórmula, queda de la siguiente manera. Z es igual a x menos mu, que es la media aritmética, entre o sigma, que es la desviación estándar. X corresponde a 30 menos nuestra media aritmética, que corresponde a 25. Este resultado va a ser dividido entre la desviación estándar, que es 3,86, y el resultado nos da de 1,29. Este resultado se va a buscar en la tabla de la distribución normal. Por lo tanto, podemos considerar que el valor de z es igual a 1,29, que nos dice que la edad en 30 años está a 1,29 de desviaciones estándar sobre el promedio. Ahora bien, para encontrar el valor asignado en la tabla de la distribución normal, buscaremos en la primera columna nuestro resultado de z, que equivale a 1,29. Por lo tanto, buscaremos 1,2 en la primera columna y por consiguiente buscaremos 0,09 en la 11ª columna. A la inserción de estos datos nos va a dar 0,9014. Trazaremos líneas perpendiculares desde esos valores y llegaremos a un número en el cual la tabla será destacado. Por lo tanto, la probabilidad asociada a z de 1,29 será a 0,914, con lo cual podemos concluir que la probabilidad de encontrar una persona con edad de 30 años o menos en ese grupo humano es de 0,914. Y para eso nos sirve la distribución normal, ya que estandariza ciertos valores porque se supone que son normales en una variable a estudiar. Conclusión. Podemos concluir que hay una familia de distribuciones con una forma común que son diferenciadas por los valores de su medida y su varianza. Una de las herramientas de mayor uso en las empresas es la utilización de la curva normal para describir situaciones donde podamos recopilar datos. Esto nos permite tomar decisiones que vayan a la par con las metas y objetivos en la organización.